Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que hoy por fin podamos enviar este recurso que es bastante importante para el desarrollo del diseño metodológico. ¿Listo? Como ya les había escrito ayer en el correo, pues en su plataforma virtual hay una guía donde usted va a encontrar el diseño metodológico paso a paso. Sin embargo, me gustaría como tener este espacio para poderles explicar un poquito más en detalle lo que debemos tener presente en el diseño metodológico. Bueno, entonces quiero que tengamos claro que el diseño metodológico es el paso a paso que nos permite dar respuestas a pregunta de investigación que está enfocada a los objetivos planteados. Entonces, como ese proceso que nosotros vamos a plantear o a seguir para poder dar, digamos, de alguna manera solución a ese problema de investigación que tenemos allá. Entonces lo podemos colocar como esas etapas a seguir desde la parte estratégica, que es donde empiezo a generar toda la obtención de información, hasta la parte operativa, que es todo el cronograma del trabajo, el paso a paso, el cómo aplico, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos básicos para el diseño metodológico son el objetivo general, el tipo de información que vamos a recolectar y las posibles formas que podemos resolver el problema. Acá, por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo donde podemos, digamos que, tener un referente de cómo podríamos describir ese párrafo introductorio del diseño metodológico. ¿Sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, dice: la investigación busca contextualizar las temáticas en un sector específico de mercado. ¿A través de qué? Vamos a hacer un caso de estudio para un restaurante X ubicado en la ciudad de Bogotá, el cual se identificaron. ¿Qué se identifica? Los antecedentes de la marca, el análisis de situación, la determinación de la investigación, los instrumentos, etcétera, etcétera. Por eso les digo que es el paso a paso de cómo nosotros vamos a hacer el proceso de recolección de información para la investigación. Acá los dejo unos minutos más para que tengan la posibilidad de leerlo. Listo. Ya cuando se tiene claro cuál, digamos, que debe establecer en este diseño de metodológico, pues entonces lo primero que tengo que identificar es el tipo de diseño o estudio que voy a trabajar. ¿Sí? Existen diferentes tipos: exploratorio, descriptivo, analítico, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo, interactivo, confirmatorio o evaluativo, que podrían ser los tipos de diseño que yo puedo utilizar en la investigación. En el documento que les colgué en la plataforma está detallado en qué momento puede usted utilizar digamos, el tipo de investigación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el exploratorio, suponiendo que nosotros vamos a hacer una investigación de corte exploratorio, allí solamente vamos a tener en cuenta que vamos a observar, a generar lecturas y registros de información que ya está, que es existente en el mercado. ¿Mm? Está la definición. Entonces, por ejemplo, el exploratorio, mire, tiene como objetivo básicamente aproximarse a un evento poco conocido para familiarizarse con él, abriendo un camino hacia otro tipo de investigación. Entonces, digamos que es una abrebocas para otro tipo de investigación. ¿Qué nos podemos, digamos, que preguntar en esta investigación? ¿Qué es? ¿Qué se aborda sobre el tema? ¿Qué está escrito sobre este tema? Y entonces está el nivel de los objetivos que podríamos utilizar a nivel de perceptual y a nivel de exploración. Entonces, indagar, revisar, observar o registrar. Y pues los propósitos: ¿para qué nos sirve esa investigación? Entonces, para aumentar la familiaridad de una investigación, para delimitar con mayor precisión el tema, etcétera, etcétera. Así van a encontrar cada uno de los tipos de investigación dentro del documento, que los invito a leer para que ustedes identifiquen, según la información que necesitan recopilar, qué tipo de investigación podrían explorar o, bueno, aplicar. Ahora, teniendo claro cuál es el tipo de investigación que vamos a utilizar, pues empezamos a identificar las técnicas. Las técnicas van relacionadas con los instrumentos que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación que requiera que de pronto yo haga un proceso de mirar cómo se comporta la gente, qué hace, cómo hacer ese seguimiento, pues hago o utilizo una técnica de observación. ¿Y qué instrumento debo tener para la técnica de observación? Una ficha de observación. Así sucesivamente con cada una de las técnicas. Por ejemplo, una técnica de la evaluación educativa. ¿Qué necesito tener qué instrumento necesito para esta técnica? Necesito tener unas pruebas educativas, que acá las pueden ver. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la técnica que ustedes quieran utilizar, va el instrumento. ¿Sí? Pero ojo, esas técnicas pueden ser o cuantitativas o cualitativas. ¿Listo?
digamos que este tipo de recolección de información va a depender de lo que usted necesite de acuerdo a los objetivos. Recuerde que el objetivo es su foco, ¿sí? Entonces, si usted necesita, por ejemplo, conocer datos estadísticos de la población que consume perros calientes, ¿sí? Entonces usted va a necesitar una investigación de corte cuantitativo porque necesita estadísticas. Pero si por el contrario necesita conocer el motivo o el por qué las personas consumen este tipo de alimentos, y digamos qué beneficios buscan en los perros calientes, pues usted ya va a tener que irse por una investigación mucho más de corte cualitativo porque necesita una explicación del por qué ellos tienen esas conductas. Entonces, hay que tener en cuenta que la cuantitativa maneja datos estadísticos y que la cualitativa lo que hace es generar profundización de los datos. Entonces, de acuerdo a la investigación que usted vaya a realizar, al tipo de información que quiera recolectar, si cuantitativo o cualitativo, pues usted escoge la técnica. Entonces, si necesita información cuantitativa, pues aplica una encuesta, aplica una entrevista, aplica grupos focales y de discusión, pruebas de rendimiento, etcétera, etcétera. Y si tiene una técnica cualitativa, aplica historias de vida o narrativas, preguntas etnográficas, entrevistas en profundidad, grabaciones de audios y videos, fotografías, digamos, cosas que le permitan conocer esa profundización de la información. Pero también puede hacer una investigación mixta que tome tipo de información cuantitativa y tipo de información cualitativa. Cuando usted ya tenga claro entonces cuál es la técnica, cuál es el tipo de investigación que va a utilizar, qué técnica y cómo va a recolectar la información, qué tipo de recolección de información va a generar, pues ahí sí empezamos a determinar la población y la muestra, que van a ir muy ligados a, se me olvidó el nombre, van a ir muy ligados a las técnicas, bueno, a las técnicas que obedecen al tipo de recolección de cuantitativa. ¿Listo? Entonces usted siempre va a tener una población, que es la población, la cantidad de personas que usted puede impactar en un estudio, ¿sí? Pero si usted tiene 300.000 personas, usted no puede investigar las 300.000 personas. Entonces, ¿qué hace? Establece una muestra. Una muestra es una partecita de esa población que tiene características similares y que me va a permitir entender los comportamientos generalizados de esa población. Es como cuando usted va al médico y le toman una muestra de sangre. Para entender qué le está pasando en su sistema inmunológico y en su cuerpo, el médico no tiene que sacarle toda la sangre para estudiarla, solamente saca una muestra. Igual pasa en la investigación, tomamos la muestra que es el subconjunto de la población. Ahora, ¿qué características, qué consideraciones deberíamos tener en los instrumentos? Entonces, primero, que deben dar respuesta a los objetivos de la investigación, porque eso es el centro de la herramienta que ustedes van a trabajar. Entonces, para ello, lo ideal es que usted, teniendo en cuenta esos objetivos, proponga unas categorías temáticas con relación a la información que usted quiere recopilar, ¿sí? Ahorita más adelante les explico, en la siguiente diapositiva les coloco un ejemplo. Entonces lo ideal es que usted identifique cuáles son los objetivos y esos objetivos, qué información necesita recopilar para establecer esas categorías temáticas. ¿Listo? Cuando ya tenga estas categorías temáticas, pues empieza a identificar si puede abarcar todas las categorías bajo una misma técnica de investigación, pues una encuesta, por ejemplo, o si necesita varias técnicas de investigación para recopilar esa información. Incluso si necesita reforzar o profundizar en la información, entonces puede abordar una sola categoría con una técnica cuantitativa o con una técnica cualitativa para profundizar la información. Entonces, por ejemplo, Por ejemplo, acá hay un objetivo general de una investigación que realizaron los estudiantes de mercadeo de noveno semestre el año pasado, en el 2016-12. Entonces ellos querían diseñar la estructura de una propuesta radial universitaria y de comunicación que fortalecía la relación de los estudiantes y la academia en el segundo semestre de 2016. Entonces, ¿qué necesitaban para eso? Reconocer los elementos que permitían el desarrollo de una propuesta radial, realizar un análisis de benchmarking para identificar las propuestas de radio universitarias enfocadas al desarrollo de temas de comunicación y mercadeo,
identificar el público objetivo al cual va dirigida la propuesta radial y sus necesidades de información en comunicación y mercadeo, y formular la estructura de la propuesta radial que le permita una relación entre la academia y la empresa. Entonces, ¿qué necesitamos identificar? Por ejemplo, reconocer los elementos que permiten el desarrollo de una propuesta radial universitaria. Necesitamos conocer de radio universitaria. Fíjese que acá está el tema de radio universitaria. Hay que hacer un análisis de benchmarking que permita conocer las propuestas de radio universitarias, pero para ese análisis de benchmarking, pues entonces tendríamos que identificar también qué están pensando los oyentes, los expertos y demás de acuerdo con las propuestas de radio. No solo bastaba con tener el benchmarking. Entonces, fíjense, hay unas propuestas radiales. Un tema enfocado a propuestas radiales. Identificar el público objetivo al cual va dirigida la propuesta radial y las necesidades de información en comunicación y mercado. Entonces, ¿qué también tenemos que identificar? Temas de interés y gusto de los oyentes. Sería la otra categoría temática. Además, ahí le decimos que al cual va dirigida la propuesta radial, las necesidades de información de comunicación, pero ¿dónde les vamos a comunicar? ¿En qué medios? Entonces teníamos que identificar medios de comunicación que consumían, ¿sí? Y la estructura de la propuesta radial, pues necesitamos conocer acerca de cómo se genera o se plantea una estructura radial. Entonces fíjense que allí están las temáticas o las categorías, las vamos a llamar, que obedecen a esos objetivos específicos. Y a partir de ello, entonces, empezamos a identificar. Entonces, en el caso de esta investigación, dijimos, necesitamos una técnica de investigación cuantitativa que nos ayude y una técnica de investigación cualitativa. Entonces, por ejemplo, para la recopilación de información cuantitativa, escogimos la técnica de encuesta, y para la recopilación de información cualitativa, escogimos las entrevistas. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar? Entonces, para medios de comunicación necesitamos preguntarle al consumidor, y para preguntarle al consumidor pues hay que hacer de alguna manera una encuesta o una recopilación de información de dónde escuchan, bueno, qué medios consumen, si consume radio, dónde la escucha, si la escucha en internet, en el celular, cómo escucha la radio, ¿sí? Entonces se lo teníamos que preguntar a quién, al consumidor, o sea que esta iba a obedecer a una técnica a una recopilación de información cuantitativa. Ahora, con relaciones radio universitaria, ahí teníamos dos necesidades. Podíamos identificar, por ejemplo, con el consumidor si escuchaba o no escuchaba radio universitaria, ¿cierto? Y qué tipo de programas escuchaba, pero también teníamos que hablar con un experto que conociera acerca del tema de radio universitaria, o sea que allí podríamos utilizar las dos formas de recopilación de información, tanto cuantitativa como cualitativa, porque le podíamos preguntar al consumidor, pero también le teníamos que preguntar a un experto que nos diera luces sobre la radio universitaria. Acerca de las propuestas radiales, y ese iba muy ligado con los temas de interés, entonces eso se lo preguntábamos al consumidor, pero también se lo podríamos preguntar a un experto que trabajara en el tema de radio universitaria. ¿Qué están haciendo otras radios universitarias? Entonces podríamos también utilizar una técnica cuantitativa y una cualitativa. Y en la estructura de programas radiales claramente no le íbamos a preguntar al consumidor, allí le íbamos a preguntar a un experto que nos contara acerca de cómo se estructura un programa radial. Entonces esta solamente obedecía una recopilación de información cualitativa. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo de la técnica cuantitativa que íbamos a utilizar, que es la encuesta, entonces decidimos, por ejemplo, con relación a medios de comunicación, preguntarle al consumidor. Dentro de la categoría de medios de comunicación, la categoría temática que le vamos a preguntar, ¿qué medios de comunicación entra en contacto diariamente? Ahora, que calificará de 1 a 10 el nivel de interacción con el medio, siendo 1 el más alto y 10 el más bajo. Decidimos utilizar una escala de Likert para, digamos, que poder generar esa evaluación del medio, ¿sí? Entonces, allí todo lo relacionado con medios de comunicación que le podíamos preguntar lo colocamos. Eran como 7 preguntas, pero al ejemplo solamente traje 2. Ahora, la otra categoría temática que vamos a utilizar, los temas de interés y gustos de los oyentes. ¿Cuáles son sus preferencias temáticas al momento de elegir un programa radial? Califique de 1 a 10, siendo 1 el más alto y 10 el más bajo. Noticias, temas enfocados de su profesión, música, tecnología, debates de opinión. Otra cual. ¿Listo? ¿Qué más hicimos en esa investigación?
Entonces, como también necesitamos una técnica cualitativa que nos permitiera conocer esas propuestas radiales, esos temas de interés también, digamos que todo lo relacionado con radio universitaria, decidimos profundizar en la información y hacer un grupo focal con expertos en publicidad, en temas de publicidad y mercadeo, ¿sí? Con docentes que conocieran acerca de radio universitaria y con algunos invitados que habían trabajado en radio universitaria en otras universidades. Y adicional hicimos una entrevista en profundidad para hablar con un productor de radio que nos contara las estructuras de programas radiales, ¿sí? Y todas las preguntas las enfocamos a esa categoría temática. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen, ¿listo? Dentro de su planteamiento del diseño del instrumento, para que lo tengan presente. Entonces acá me parece importante explicarles esta parte. Ahora, después de que usted recopila la información y demás, pues hay que empezar a tabular o organizar el análisis de las entrevistas o el grupo focal. Se utiliza el procedimiento de acuerdo a la técnica que usted haya utilizado de investigación, que más adelante ya cuando tengamos datos pues los vamos a tomar en cuenta. Y se tenían en cuenta una parte que se llama consideraciones éticas, que es lo que se refiere al cuidado de los datos. Acá es donde usted dice que usted está recopilando estos datos con fines académicos y justifica por qué se van a utilizar con fines académicos y se compromete a no hacer uso de esa información de manera indebida, ¿sí? Acá podemos incluir todas las cartas de autorización a las entrevistas, el grupo focal, de donde las personas que participan de estos instrumentos nos dan la autorización de utilizar la información, que eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y hay que hacer un párrafo donde usted se comprometa al cuidado responsable de esos datos. ¿Listo? ¿Qué documentos de apoyo les dejé? La guía de diseño de investigación, que quiero que la lean. Hay una guía de elaboración de instrumentos que les sirve de apoyo. Acá no está, pero también pegué un link donde usted puede identificar la muestra. Entonces es importante que los lean, los vean, los analicen, se tomen el trabajo de hacer la lectura de estos documentos que les van a apoyar bien ese desarrollo del diseño. ¿Cuándo hay que entregar? El sábado 18 de marzo me deben entregar los instrumentos de investigación, ¿sí? Porque digamos que vamos a avanzar un poco para poder dar respuesta o aplicar rápidamente. Y el miércoles 22 el desarrollo ya de todo el capítulo, de todo el diseño metodológico, para que lo tengan presente. Esto lo deben subir mediante la plataforma virtual en los espacios de las tareas que están dispuestos para ellos, para que me quede más fácil corregirles. Ya después de que tengamos corregido todo el capítulo 2, si lo llevamos allí al documento maestro, lo copiamos y lo pegamos. Recuerde, como para cerrar el video, que el primer momento equivale al 20% y es importante que usted tenga en cuenta lo que yo le voy a evaluar. Primero, la asistencia a reuniones. Bueno, las actas sí, yo cometí un error y no las he contado en las actas, pero yo hago esas primeras actas. Yo hago esas primeras actas para compensar ya en el segundo momento si las trabajan ustedes, y la puntualidad de las entregas. ¿Listo? ¿Qué debe llevarte esas entregas que usted me realizó durante este primer momento evaluativo, durante este primer 20%? El anteproyecto, deben quedar claros los objetivos, debemos tener clara la pregunta problema y la justificación de la pregunta problema. Bueno, la justificación del proyecto, del anteproyecto, esa es la que la evalúo acá porque esta la vamos a trabajar más adelante. El capítulo 1, que es todo el marco teórico que espero que ayer ya todo lo hayan entregado, y la consolidación de los instrumentos, listo, para que lo tengan presente. Yo manejo esta tablita que ustedes pueden ver donde ven los ajustes del anteproyecto, la asistencia, todo. Miren, lo que les acabo de decir tiene una porcentualidad que espero compartir ustedes la próxima semana, el día martes. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro. Les recuerdo, cualquier inquietud a diana.riano@panamericana.edu.co, me pueden llamar al 313-404-3670. ¿Listo, chicos? Que tengan buena noche.